Hola a todos, alumnos, padres, madres y demás curiosos. Bienvenidos al Fred Nobel. Bueno, en el último vídeo, como recordaréis, estuvimos hablando sobre el inglés y os daba algunos consejos para mejorarlo y poder practicarlo, que por cierto, si no habéis visto ese vídeo todavía, os lo dejo por aquí arriba en el link. Pero hoy vengo a haceros reflexionar un poquito sobre vuestro propio idioma y cómo lo conciben los extranjeros. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en lo realmente difícil que es el español? Claro, tú normalmente no te paras a pensarlo porque eres más español que la tortilla de patata y es normal. Y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Pero yo es algo acerca de lo que he reflexionado un montón, porque resulta que no solo soy profesor de primaria y enseño inglés, sino que también soy profesor de lo que comúnmente se conoce como L, o español como lengua para extranjeros. De hecho, hoy, como es mi primer vídeo de español para extranjeros, me he puesto la camiseta del Instituto Cervantes, que quiero que se vea porque estoy muy orgulloso de este curso que hice. Y bueno, por eso hoy quiero traeros algunas complicaciones del idioma español para los extranjeros que quieren aprenderlo. Así que no me enrollo más y dentro, intro. Bueno, y antes de empezar quiero simplemente resaltar que voy a comparar sobre todo el español con el inglés, ya que es la lengua extranjera que yo conozco y a su vez es la tercera más hablada en el mundo, solamente por detrás de el mismo español, que es el segundo idioma más hablado en el mundo, y la medalla de oro en este caso se la lleva el chino. Los chinos los comen los chinos, ¿eh? Así que si eres español o latinoamericano, enhorabuena, porque ya tienes el segundo idioma más hablado en el mundo y si encima aprendes inglés, pues podrás tener más oportunidades laborales y viajar con más comodidad. Solo me faltaría aprender chino y podría dominar el mundo. Wo yao, Alfredo, wo he hao, ni hao. Y como anécdota simplemente deciros que en alemán existe una expresión Das kommt mir Spanish Wort. No sé si lo he pronunciado bien, pero significa suena como español. Nosotros en España decimos me suena a chino para referirnos a cuando algo no lo entendemos. Y los alemanes hacen referencia a lo mismo con los españoles. Fijaos si el idioma es complicado. Vale, en primer lugar vamos a hablar de la flexibilidad y la complejidad gramatical. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Y esto se refiere a la capacidad que tenemos en español de expresar una misma frase o una misma idea en orden completamente diferente y que al final signifiquen lo mismo. Os pongo un ejemplo con tres frases diferentes que van a transmitir la misma idea y todas ellas son correctas. El viernes pasado cociné una tarta de queso con mi padre. Cociné una tarta de queso con mi padre el viernes pasado. Con mi padre el viernes pasado cociné una tarta de queso. Esto es algo que a los extranjeros a veces les cuesta entender, puesto que la gramática en otros idiomas, por ejemplo en el inglés, es mucho más fija, tiene unas reglas y no puede variar tanto como en el español. Muy bien, en segundo lugar tenemos diferenciar el género de los sustantivos, masculino o femenino. Y es que esto puede parecer una tontería, pero por ejemplo en inglés, si yo digo my friend, puedo estar hablando de un chico o una chica. Y la palabra friend en sí misma no está indicando el género. En cambio, en español sí hacemos esa diferencia. Yo puedo referirme a un chico como mi amigo o a una chica como mi amiga. Normalmente se utiliza este truco de que si los sustantivos acaban en A serán femeninos y si acaban en O serán masculinos. Pero hay que tener cuidado porque hay alguna excepción, como por ejemplo en la palabra mapa, que es masculino y acaba en A, el mapa. Y a los extranjeros normalmente les presenta una mayor dificultad cuando el sustantivo acaba en E, porque ahí ya no puedes aplicar la regla. Por ejemplo, el presidente y no la presidente, o la mente y no el mente. Este es uno de los contenidos que se enseña en los primeros cursos de español para extranjeros. La Champions League y el Copa del Rey. En
En tercer lugar, tenemos el uso de los verbos que en muchos casos pueden suponer una auténtica locura para los extranjeros. Por ejemplo, el verbo to be en inglés conforma el verbo ser y estar a su vez y no hacen diferencia entre ellos salvo por el contexto, cosa que en español sí tenemos. Esto suele dar pie a errores que son muy típicos, como por ejemplo decir cosas como soy enfermo, soy contento, soy hambriento, eres loco, que están mal, son erróneos. Pero esto es algo normal, especialmente para los angloparlantes, ya que ellos traducen el to be como el verbo ser directamente o el estar y no saben muy bien cuándo utilizar uno u otro. El equipo es muy unido. Nuevamente, y si eres extranjero y estás viendo este vídeo, no hay una fórmula única y perfecta como cuando tienes que diferenciar los géneros de los sustantivos para conocer cuándo usar el verbo ser y cuándo usar el verbo estar. Simplemente practica, no tengas miedo a equivocarte y poco a poco te irás acostumbrando. También tenemos algunos verbos muy utilizados, como el verbo haber, que se usa para las formas compuestas y es complicado incluso para los españoles. Muchas veces es motivo de muchas faltas de ortografía en dictados, incluso en mis alumnos de primaria. También otro verbo complicado es el hacer, que en inglés diferenciamos, por ejemplo, entre to do, to build o to make, que sería construir, hacer o fabricar. Y estos verbos también existen en español, pero en un idioma más cotidiano yo puedo referirme a hacer como hacer mis deberes, que sería to do, hacer un castillo de arena, que sería to build, o hacer algo en una fábrica, que sería to make. Por no hablar del hecho de tener que conjugar los verbos teniendo en cuenta a la persona. No es lo mismo yo juego que tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Y en cambio, en inglés, el verbo solo cambia en la tercera persona, que le tienes que añadir una S. I play, you play, he plays, she plays, we play, you play, and they play. Es mucho más sencillo. Y además luego tenemos verbos irregulares que no siguen la misma estructura dependiendo del tiempo verbal o la persona, y no queda más remedio que aprendértelos de memoria. Y luego está el subjuntivo, que directamente es una forma verbal que por ejemplo en inglés ni siquiera existe, utilizan otro tipo de estructura gramatical. ¡Ay, madre mía! Y tú quejándote de que te tienes que aprender 3 columnas de los irregular verbs en inglés. Por Dios, si eso solamente son las formas no personales en español: infinitivo, gerundio y participio. Very difficult. Otro problema muy típico es el uso de refranes, dobles sentidos e ironías, que en español lo usamos muy habitualmente y casi sin darnos cuenta. Vamos a poner algunos ejemplos. Y por cierto, hay que decir que no tienen una traducción literal, aunque si lo traduces literalmente es muy gracioso porque no tiene ningún tipo de sentido. From lost to the river, de perdidos al río, significa que ya no hay nada que perder y puedes intentarlo igualmente. To make the ball, hacer la pelota, que significa intentar conseguir alguna cosa de otra persona por medio de decirle lo bueno que es. To be in the cloud, estar en las nubes o estar empanado, estar en babia, que no te enteras de nada de nada. By the hair, por los pelos, que has conseguido hacer algo pero de milagro, de casualidad. To get into a brown, meterse en un marrón, significa buscarte un problema, meterte en un problema. Go to the fifth pine tree, ir al quinto pino, que significa irse muy lejos. Se me pone la gallina en pie. Y por otro lado, las ironías son aquellas que utilizamos cuando pretendemos decir lo contrario a lo que realmente estamos diciendo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, decir muchas gracias, menos mal que seguí tus consejos, que es un mensaje positivo, a decir muchas gracias, menos mal que seguí tus consejos, me ha ido súper bien. Número 5. Aprender a pronunciar sonidos muy fuertes como la J, la G fuerte o la R. Hay que tener en cuenta que estos son fonemas que en otros idiomas, como por ejemplo el inglés, no existen. Para ellos es muy difícil. Tienes que cambiar completamente la forma de mover la lengua y colocar la boca al hablar para lograr pronunciarlo eficazmente. Es bastante complicado, incluso para los pequeños, que en muchos casos necesitan un refuerzo del logopeda para aprender a pronunciar estas letras, estos fonemas correctamente. Y a su vez,
vez a los españoles, cuando hablamos en inglés, por ejemplo, nos hace tener un acento muy fuerte, muy particular. Está mal cuando, por ejemplo, decimos hello con la J, que es muy española. Enseguida se descubre de dónde somos. Así que hay que practicarlo y para ello os dejo un reto, a ver si sois capaces de repetir esta frase que os voy a decir. Jorge iba corriendo con su perro por la carretera mientras Javier arrancaba el día con ojeras. Y bueno, eso por no hablar, por supuesto, de las reglas de acentuación, que también tengo un vídeo que podéis ir a ver cuando terminéis este, para entender cómo acentuamos y cómo pronunciamos las diferentes palabras en el castellano. Y por supuesto, también nombrar algunas letras muy particulares, como la H, que es muda y no tiene sonido como tal, o la ñ, que es única de nuestro idioma. Y por último, dos fonemas muy particulares, que son la doble L o L. Me llamo Yui. Yui. No, Yul, Trul, Ful, Juli. Y la CH o che. Muy chuli. Y tiene dibujado un tren. Vale, y el último problema del que quiero hablaros es la variedad y riqueza del propio idioma en sí mismo. No solamente en léxico y vocabulario, sino también en las expresiones y el acento concreto y único de cada país o región. México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Chile. Y ojo, que esto también sucede en inglés. No es lo mismo escuchar hablar a un británico que a un estadounidense que a un australiano. Pero con el español hay incluso más variedad aún. No es lo mismo escuchar a un argentino. Sí, Luis, perdóname, te maté, lo sé. Pero Luis, viste, siempre está enojado, siempre protestando. Que a un mexicano. Porque sabes que te van a pagar, güey. Y pobre directivo, y si este güey me engañó. O por ejemplo a un colombiano. ¿Qué hacían conmigo? Si estudiaba, trabajaba, estudiaba o qué hacía. Y dentro de España no es lo mismo en absoluto un andaluz. No es que se hablara de eso, pero sí que al fin y al cabo los resultados... Que un gallego. Juego al balonmano, ya sabéis que todo el balonmano tenemos las manos grandes o largas, bueno, eso ya... Un madrileño. Colada, mejor que Roma. O un vasco. Salir a pescar un bonito y luego preparar para la noche. Soy Arranzale. O un catalán. Como no la tienes nunca toda la información, ni tienes nunca todo el tiempo disponible. Por no hablar de que también tenemos nuestras propias lenguas oficiales como el catalán, el valenciano, el euskera... Pero no te agobies, si eres extranjero y estás aprendiendo el idioma, tranquilo, tienes que ser consciente de cuáles son tus objetivos, porque yo no te voy a recomendar que estudies el idioma en un sitio en concreto. Creo que no existe un lugar perfecto ni un acento que sea mejor que otro. Simplemente tú tienes que decidir cuál es el sitio o el acento en concreto que se adapta mejor a tus necesidades. Obviamente tu español va a sonar muy diferente si aprendes en Salamanca que en Buenos Aires, pero lo importante es que logres aprenderlo y tengas fluidez. A partir de ahí te será mucho más fácil entender otro tipo de acentos en español. Más fácil para mí hablar con un mexicano. Mi mujer es de Argentina, es muy difícil comprenderla. Okay. Necesito practicar más. Bueno, pero no quiero acabar el vídeo en plan negativo. Interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Daros un halo de esperanza a los que estéis aprendiendo el castellano. Y es que no todo iba a ser malo. Hay una gran ventaja también en el idioma español. La fonética es realmente bastante sencilla, ya que al leer leemos exactamente cómo se escribe, y esto es algo que no pasa con el inglés. Por ejemplo, en la palabra ordenador en inglés se escribe computer, pero está mal dicho, no se debe leer tal cual se escribe, se dice computer. Y en cambio, en español, da igual que seas de Argentina, de México o de Andalucía, que ordenador es ordenador. En todos los casos se dice y se lee de la misma manera. Y no me enrollo más, ¿vale? Simplemente quiero mandar un mensaje a todos los extranjeros que me puedan estar viendo. Mucho ánimo, tenéis un mérito enorme por estar aprendiendo este idioma, ya que considero de verdad que es bastante difícil. No tengáis miedo a equivocaros, porque forma parte del proceso de aprendizaje. Que vais a cometer errores, esto sí o sí. Y si sois españoles y conocéis a algún extranjero, amigo vuestro o conocido que está aprendiendo el idioma, tener por favor mucha paciencia con ellos. Por favor, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, ayúdame a que el canal crezca,
Dame un like si te ha gustado, si has aprendido algo nuevo y compártelo con todos tus amigos. Si conoces a algún extranjero que está aprendiendo el idioma y le pueda servir este vídeo, también mandárselo. Muchísimas gracias. Cuidaos mucho, que no sea duro el confinamiento y nos vemos pronto. ¡Chao! Adiós, gracias.